Muy buenas tardes con todos y todas. Es un verdadero placer estar el día de hoy aquí. En pocos minutos comenzamos nuestra formación y queremos contarles que tenemos grandes novedades. Una de ellas, la más importante de todas, es que esta es una formación que intenta responder a sus necesidades en torno a la evaluación educativa. Y para eso vamos a estar en conjunto con María Fernanda Barrearse desde la hermosa ciudad de Zaruma, quien va a trabajar junto a nosotros en esta formación. Quisiera dar el paso a nuestra querida Fernanda, sin antes saludarles y decirles que no se olviden de inscribirse en nuestra formación en competencia digital docente, que está activa en estos momentos. Y del mismo modo, queridos compañeros, no se olviden que esta forma parte de 4 webinarios con los que vamos a trabajar fuertemente en la evaluación, cómo vamos a hacer la evaluación en entornos virtuales, cómo antes hacíamos las evaluaciones. Hablamos también de las evaluaciones por competencia. Recuerden, si usted desea recibir un certificado por 40 horas académicas, no debe olvidarse de realizar su inscripción, que se encuentra en la parte de arriba del Facebook para que usted pueda realizar toda esta actividad. Entonces, les mandamos un abrazo gigante y le damos paso a nuestra querida Fer. Un abrazo, Fer. Saludos. Berito, buenas tardes con todos. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí en el segundo del cuarto encuentro de nuestro programa, de nuestro proyecto académico, un, un docente todoterreno. En verdad es para nosotros un placer poder contar con todos ustedes. Bienvenida nuestra querida expositora María Fernanda Barre Arce. Es para nosotros un orgullo tenerla hoy aquí. No se olviden que son 4 webinars los que vamos a tener junto a ella. El viernes de la semana pasada contamos con su participación con el tema funciones de la evaluación educativa. Hoy nos trae más conocimiento con el tema evaluación de competencias. Para quienes no estuvieron el día viernes, voy a presentar nuevamente a nuestra querida expositora. María Fernanda es psicóloga clínica con 8 años de experiencia, ganadora de méritos y galardones por participar en ponencias científicas, asistencia y organización de talleres para estudiantes. Es una mujer sumamente preparada, cuenta con diversas formaciones que las ha realizado con nosotros en Poliestudios. Entre ellas se encuentra la formación continua en discapacidades, experticia en discapacidad intelectual, sensorial y física, enfermedad mental, entre otras. Tenemos hoy el honor de contar con ella para topar el tema de evaluación de competencias. No se olviden que al finalizar el cuarto encuentro de este webinar, ustedes pueden ser acreedores a una certificación por 40 horas. Este certificado les sirve a ustedes para cuando ustedes deseen participar en los concursos de méritos y oposición del Ministerio de Educación. Para el certificado, ustedes deben cancelar un valor de $20. Esto les dará acreedores al certificado por 40 horas académicas. El depósito deben realizarlo en la cuenta corriente del Banco Produbanco, número 0200 52 35 711, a nombre de Formación Continua Poliestudios for Polinet S.A. El número de RUC 1792 74 17 42 01. El día viernes contamos con la presencia de María Fernanda con el tema funciones de la evaluación educativa. Hoy nos acompaña con el tema evaluación de competencias. El miércoles nos ayudará con modelos de la evaluación educativa y finalmente evaluación de tecnologías. Este es el webinar que les dará acreedores
a una certificación por 40 horas dentro de nuestro nuevo proyecto académico, Un Docente Todoterreno. Voy a dar paso a nuestra querida María Fernanda. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que ella pueda seguir adelante. Hola, buenas tardes, Fer, gracias. Buenas tardes con todos. Es un placer compartir nuevamente con ustedes esta tarde. En esta tarde vamos a trabajar con lo que corresponde a evaluación de competencias. Como lo mencionó Fer, pues estamos en un proceso constante de capacitación y dentro de este pues hemos considerado importante trabajar al 100% en un proceso de conocimiento en cuanto a evaluaciones. En esta tarde la temática se enfoca básicamente en conocer qué aspectos debemos de tener en cuenta dentro de la evaluación de competencias. Pues bien, para empezar con este tema les puedo mencionar pues que dentro de la evaluación de competencias se destacan 3 aspectos importantes como es el conocimiento, las actitudes y las destrezas. Es de vital importancia que nosotros tengamos en cuenta estos 3 aspectos, ya que son aquellos que nos llevan a desencadenar un proceso formativo en un 100% con nuestros estudiantes y sobre todo nos ayudan a poder trabajar en el fortalecimiento de habilidades como ya lo habíamos mencionado en la webinar del día viernes. Si nos damos cuenta, pues estas capacitaciones tienen como finalidad dar secuencia a este proceso. Entonces, la evaluación es útil como herramienta para el mejoramiento de la calidad educativa, ya que a través de la misma se puede obtener información para tomar decisiones efectivas. ¿Por qué mencionamos el punto de tomar decisiones efectivas? Pues muy bien, tomamos este punto en cuenta porque de parte de nosotros como docentes es importante estar constantemente en el cambio de estrategias que nos permitan tener el mejoramiento en cuanto a la calidad educativa. ¿Y esto para qué? Para que nosotros al final del proceso podamos tomar una decisión efectiva encaminada al mejoramiento de la calidad educativa, que nos lleve al fortalecimiento de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes y por eso nos enfocamos básicamente en este proceso. Sale de esta temática, surge pues una pregunta muy importante, misma que nos permite enfocarnos desde otro punto de vista. Nos damos cuenta de que nosotros pues somos un eje fundamental y principal dentro del proceso formativo de nuestros chicos y por ende pues debemos estar constantemente en innovación. Entonces nos planteamos la siguiente pregunta. ¿En qué nos basamos para evaluar y obtener determinados resultados? ¿Cuál es esta necesidad? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro objetivo al querer plantearnos esta determinada estrategia, ¿no? Este determinado cambio, esta determinada temática. Pues bien, algunas veces nos basamos en nuestra experiencia evaluativa o en la experiencia evaluativa de otros. En la tradición que se marca, por ejemplo, en saber lo que yo siempre he venido evaluando, o en nuestras creencias en torno a lo que se debe considerar importante. En fin, el evaluar se da en una relación como lo representamos a continuación en esta gráfica. Antes de avanzar con la gráfica, sería importante que nosotros tomemos en cuenta en que la mayoría de los casos, nosotros cuando hablamos de un proceso evaluativo, nos enfocamos en 2 aspectos realmente importantes. Uno que se basa en base a la experiencia que nosotros hemos tenido dentro de aula y otra que se basa en la experiencia que han tenido nuestros compañeros. Pero es de vital importancia que nosotros fortalezcamos la experiencia evaluativa desde nuestro punto, desde nuestro aspecto. ¿Por qué? Porque no todos contamos con el mismo proceso de experiencia, ¿verdad? Pueda que lo que a mi compañero de aula en un año anterior le fue útil para trabajar con un determinado grupo de estudiantes, a mí me sirva como respaldo, pero de pronto yo no tenga la misma respuesta que él tuvo. O de pronto mi compañero tuvo una experiencia negativa y al yo quererlo intentar con otro punto de vista, tenga una experiencia positiva. ¿A qué nos lleva esto? A que nosotros debemos darle prioridad a la experiencia evaluativa propia.
sin descartar la que puede haber sido tomada por otros. No la vamos a descartar porque simplemente este punto que ha sido evaluado por otra persona nos va a direccionar tal vez a corregir lo que en ese momento se hizo de una manera inadecuada y de esa manera nosotros podamos darle un nuevo sentido evaluativo a nuestro proceso. Por ese punto, ¿sí? Más bien como que nos sirva para que nosotros podamos fortalecer nuestra experiencia evaluativa. Es como que un escalón que nos permite continuar en este proceso y de esa manera pues evitar algún retroceso dentro de este ámbito. Ahora sí, dentro de esta gráfica, como proceso evaluativo, se nos generan 3 puntos importantes: objetivos, preguntas y por último los resultados. Los signos de interrogación que aparecen en esta gráfica incitan a preguntarnos: ¿qué sucede en este recorrido? ¿Qué se da entre los objetivos? ¿Cuáles serán los resultados? Pues evidentemente frente a este proceso, un enfoque evaluativo nos ofrece un sinnúmero de preguntas y asimismo nos genera varias respuestas, ya que el objetivo de nuestra evaluación siempre va a medir la intención de los procedimientos, ¿verdad? Las ponderaciones y los instrumentos que nosotros empleamos. Es decir, que nuestro objetivo para que pueda tener un buen resultado tiene que verse involucrado en un proceso de estrategias metodológicas que a mí me permitan alcanzar este objetivo al 100%. Y como docente, tengo que tener en cuenta que la evaluación a mí me permite saber hasta qué punto mi estudiante ha tenido conocimiento. Y cuando yo me enfoco en un proceso evaluativo por competencias, me permite analizar varios aspectos. ¿Por qué me permite analizar estos aspectos? Porque de esta manera yo puedo conocer varios campos de mi estudiante. Puedo conocer muchas estrategias que me puedan llevar a conseguir un resultado positivo para alcanzar este objetivo. Entonces, lo importante de este proceso es que yo, a medida de que tenga un objetivo, me vaya generando varias problemáticas, varias preguntas que a mí me encaminen a buscar no solo una estrategia metodológica para encontrar un resultado, sino varios procesos, varias estrategias y varias herramientas que a mí me permitan llegar a la comprensión al 100% de mi estudiante. Ahora, ante esta realidad, los docentes estamos convocados a un cambio de enfoque dentro de la evaluación de aprendizaje. ¿Por qué será que estamos convocados a generar un cambio de enfoque? ¿Será porque nosotros hemos estado dentro de un proceso de acompañamiento tradicional que de pronto no nos ha permitido ir más allá de este proceso? Es por ello que nos pide que nosotros tengamos un cambio de enfoque dentro de la evaluación de aprendizaje. Tal cambio puede insertarse en diferentes modelos, pero inimaginablemente, ¿qué puede pasar? Los caminos convergen en modelos evaluativos pertenecientes a una educación basada en competencia, cuya representación en relación con el modelo tradicional nos da la siguiente respuesta. Nos acordamos que en la gráfica anterior teníamos el objetivo, varias interrogantes y un resultado, ¿verdad? Y mencionábamos que para que nosotros podamos resolver estas interrogantes era necesario plantearse un sinnúmero de estrategias metodológicas y herramientas que nos permitan conocer estos resultados. ¿Cuál es la medida y la recomendación que nos da dentro de este proceso? Nos dice que nuestro objetivo para que pueda llegar a un resultado óptimo se puede plantear en 4 puntos: en juicios, en criterios, en indicadores y en evidencias. Estos 4 indicadores que están dentro del proceso de las interrogantes me permiten hacer un proceso valorativo integral. ¿Por qué será que me permite hacer un proceso evaluativo integral? Cuando yo digo juicios, no me refiero a que yo tenga que señalar o a cuestionar cómo se recepta el conocimiento con mi estudiante. No. De pronto el juicio me lo determine como docente porque necesito reconocer, necesito aceptar y necesito identificar en qué estoy fallando, qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que modificar, y por ello me planteo ciertos juicios personales para poder identificar cuáles son realmente las necesidades que tengo dentro del aula.
Cuando me refiero a criterios, indicadores y evidencias, ya hablo de un proceso que me permita analizar al 100% todas estas estrategias y herramientas que estoy utilizando para poder llegar a un resultado positivo. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que los indicadores, las evidencias, son importantes. ¿Por qué? Porque constantemente nosotros estamos analizando todo aquello que trabajamos en clases, ¿verdad? Y las evidencias nos permiten ser parte de un proceso que al finalizar nuestro periodo de aprendizaje con los chicos, vamos a recolectar todo lo que hemos hecho y de alguna manera nuevamente nos vamos a entablar en un punto de juicio que nos va a permitir analizar en qué hemos fallado y en qué nos falta de pronto mejorar un poco o saber qué punto tuvo estabilidad como para que yo no baje esta estabilidad, sino que más bien la lleve en aumento y de esa manera poder darle a mi estudiante la atención que requiere. Recordemos que en la lámina anterior hablábamos que la evaluación se basaba en dos puntos importantes, que era la experiencia propia y la experiencia de los demás. Perfecto, entonces, estos 4 puntos a mí me ayudan hasta cierto punto, cogerme de lo que ves basado en una experiencia de otras personas y poder fortalecer la experiencia propia para poder lograr un proceso evaluativo en competencias óptimo. La evaluación en competencias, cualquier concepto de lo que evaluamos se basa en competencias y esto va a depender del enfoque con la que se asuma. Pues dependiendo de dicho concepto, se va a precisar la forma en la que nosotros debemos evaluar. Dentro de la evaluación de competencias se consideran 3 enfoques fundamentales. El primero es el conductista, el segundo es el genérico y el tercero el constructivista. Ahora, vamos a ver qué nos dicen estos 3 puntos. Si el enfoque está en el comportamiento, estamos hablando que nosotros nos estamos refiriendo a ¿qué? A la conducta observable en la medida de que nosotros podamos evaluar competencias. Yo no puedo mantenerme aislado de este enfoque donde voy a evaluar comportamiento, ¿verdad? Donde yo voy a evaluar una conducta observable. ¿Por qué? Porque esto me permite conocer a mi estudiante. Esto me permite conocer hasta cierto punto cuáles son sus gustos, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus preferencias. Y si a mí me da la oportunidad de analizar una conducta observable, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque de esta manera yo puedo identificar de qué modo le puedo enseñar a mi estudiante, de qué modo le voy a explicar, de qué modo voy a llegar a él. Entonces es importante que yo no descarte este primer punto. El segundo me dice que si el enfoque se centra en el desempeño, hablaremos de una competencia en base al resultado. Este segundo punto me dice que para que yo pueda evaluar, tengo que tener en cuenta que primero debo de tener un producto, que primero tengo que tener un resultado y que en base a este resultado yo podré hacer una evaluación. Pienso que en su mayoría sí se ha generalizado este proceso porque a veces queremos saber cuál es el resultado del proceso de enseñanza y en base a eso nosotros partimos. Y si nos ponemos a analizar, este primer punto se hace cuando se da el ingreso a clases y nosotros hacemos un periodo de adaptación y análisis del conocimiento de nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Lo aplicamos en este punto. Queremos saber en qué nivel llegaron nuestros estudiantes, queremos saber cuáles son las competencias que queremos trabajar. Entonces, en base a ese resultado, nosotros hacemos un primer diagnóstico y podemos trabajar en base a la necesidad, en base al resultado y al requerimiento que tienen nuestros estudiantes. Si el enfoque se centra en la persona, se enfatiza en evaluar características individuales, más transversales. Por ejemplo, inteligencia, actitud, habilidades, etc. ¿Qué nos quiere decir esto? Nuevamente nos menciona que nuestro proceso evaluativo tiene que tener una característica integral. Y desde el punto de vista que hemos venido trabajando en estos webinars, nosotros nos hemos enfocado precisamente en este punto, en hacer un proceso evaluativo de forma integral, aquel proceso que me permita hacer de forma generalizada mi intervención. Quiere decir que yo no descarto ningún ambiente, ningún entorno del estudiante, sino que más bien yo ¿qué hago? Lo que hago es fortalecer
el proceso de enseñanza, fortalecer su proceso de aprendizaje. Y para esto, pues yo necesito desarrollar en él sus características en base a inteligencia, necesito desarrollar destrezas, habilidades, actitudes que me permitan lograr el 100% del conocimiento y fortalecimiento educativo de mi niño, ¿no? De mi alumno, de quien está compartiendo conmigo dentro de aula. Si estos enfoques están orientados hacia funciones y estas se enfatizan en la evaluación de destrezas, desde el funcionalismo, ¿no es cierto?, nos lleva a un nivel elevado de especificidad. Quiere decir que si nosotros logramos trabajar desde el punto de vista de estos tres aspectos, nosotros podemos llevar nuestro proceso evaluativo a un nivel óptimo, a un nivel que nosotros deseamos alcanzar. No vamos a descartar la parte conductual observable, no vamos a descartar la evaluación en base a competencia de resultado, que es después de una evaluación diagnóstica, y tampoco vamos a descartar que nosotros trabajemos en una evaluación integral, ya que estos tres aspectos nos permiten fortalecer el proceso educativo de nuestro estudiante en un 100%. La evaluación basada en competencia, en definitiva, es un proceso que nos permite aportar evidencias. ¿Y por qué será que es un proceso que nos permite aportar evidencias? Nos permite aportar evidencias, ¿por qué? Porque se caracteriza en tres rasgos específicos. El primero en ser un proceso continuo, el segundo en ser sistemático y el último que se basa puntualmente en las evidencias como lo hemos venido mencionando. ¿Por qué será que nosotros necesitamos estas evidencias para poder trabajar en una evaluación de competencias? Como lo habíamos mencionado, es importante que nosotros tengamos estas evidencias porque dependiendo de la evaluación personal que nosotros tengamos de nuestro trabajo realizado, nos va a permitir hacer mejoras en nuestro proceso de aprendizaje y de este modo compartir con nuestros estudiantes de manera significativa. Es importante que en base a la experiencia propia que nosotros tengamos dentro del aula, podamos ir mejorando nuestras estrategias y alternativas de participación. Recordemos que nuestro punto primordial dentro de este proceso siempre va a ser que nosotros logremos que se cumplan los objetivos y las metas planteadas dentro de nuestro plan educativo. Entonces, estas evidencias nos ayudan a que nosotros podamos identificar cuáles son las necesidades que se pueden generar dentro del aula. Pero a veces estas necesidades no se encaminan solo a que el estudiante de pronto esté con una necesidad educativa para aprender. No se enfoca solo en esto, se enfoca en varios aspectos, se enfoca en el sentido de que nosotros tenemos que ver cuál es la necesidad que tengo yo como docente, qué es lo que yo debo mejorar. Como les decía, es bueno también guiarse y partir de la experiencia de otros compañeros. Pero independientemente de la experiencia que tengamos de otros compañeros, ese soporte que también nos permite continuar con un proceso evaluativo, vale que nosotros hagamos un proceso que nos permita analizar qué es lo que estamos haciendo nosotros también. Entonces, por ello es importante contar con estas evidencias dentro de la evaluación. La evaluación como proceso continuo nos dice que se presenta en diferentes momentos de aprendizaje donde pone un carácter continuo. Es decir, que no lo voy a hacer solo al inicio y de pronto después lo haga a mitad del parcial y de pronto al final del parcial. No. Este es un proceso de carácter continuo que me permite tener como prioridad, ¿qué cosa? La recuperación de evidencias para desempeñar un papel importante dentro de este proceso. Entonces, yo me tengo que guiar de un proceso que está constantemente en capacitación, donde yo voy recolectando cada una de estas evidencias que me permitan, realizar este proceso de acompañamiento, que me permitan realizar este proceso de seguimiento, ¿no es cierto? La idea es que yo pueda ir fortaleciendo cada punto, cada aspecto, cada situación y de esta manera pueda acompañar en un 100% a mi estudiante. Cuando yo digo que necesito un proceso constante de recolectar información, de recolectar experiencias, me permite dar muchas priorizaciones a procesos evaluativos. Y eso es lo importante
de este proceso, que yo pueda desempeñar un papel que me dé la prioridad de poder avanzar significativamente en mi acompañamiento. Es importante que nosotros tengamos en cuenta, esta parte. ¿Por qué es importante? Porque nos permite avanzar de una manera significativa, ¿verdad? Porque nos permite que nosotros podamos acompañar nuestro proceso con un avance realmente verificable al proceso. Si nosotros contamos con este proceso de acompañamiento, lo ideal es que tengamos a futuro la muestra de que nosotros hemos avanzado al 100% en nuestro proceso de capacitación, que nosotros hemos avanzado de manera significativa y provechosa para cada uno de nuestros estudiantes. Esa es la forma en la que yo pretendo de alguna manera saber de que estoy haciendo un buen trabajo con mis estudiantes. Y esto es lo que se hace realmente significativo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Como segundo punto, tenemos a la evaluación como un proceso sistemático. Este proceso sistemático me permite analizar desde varios puntos de vista hacia qué enfoque yo me quiero direccionar, hacia qué enfoque yo quiero permitir que se realicen varias estrategias dentro del campo evaluativo. ¿Por qué será importante que yo tenga un proceso sistemático? ¿Por qué será importante que yo pueda continuar con este proceso de evaluación? Y es porque dentro de este se requieren un sinnúmero de insumos que nos permitan evaluar al momento de entrada con varios mecanismos de conversión dentro de un nivel procesual de salidas, de metas y de retroalimentación. Si dentro de un proceso continuo yo comienzo a valorar varios aspectos, evalúo la primera semana y después evalúo dentro de 15 días o después evalúo al finalizar el parcial, como les decía, de pronto yo voy a perder esta continuidad. Al momento en que yo hablo de un proceso sistémico, me habla de una retroalimentación. Entonces, para que yo haga de este proceso continuo y me pueda también relacionar con un proceso sistemático, ¿de qué estoy hablando? De que yo sí podría hacer un proceso de evaluación continuo en base a la retroalimentación que me permite este proceso sistemático. Entonces, es importante que desde ese punto de vista yo logre comprender que sí puedo ir dando prioridad a varios aspectos, a varios puntos que me permitan conocer la realidad de mi estudiante, que me permitan conocer hasta qué punto avanzó, hasta qué punto él pudo lograr su desempeño en cuanto a conocimiento. Por último, tengo el proceso de evaluación basado en evidencias. ¿De qué me habla este? Este me habla de un proceso basado en una competencia que se define de una manera operativa y funcional como una evaluación, en la cual se aportan evidencias, las mismas que abarcan procesos estandarizados, criterios, indicadores, evidencias propiamente dichas, ¿verdad? Para encontrar referentes básicos a la hora de evaluar. Dentro de este punto yo me voy ya a una parte más estandarizada. Yo me rijo en las evaluaciones que ya tengo que hacer en base al nivel, que correspondan ya a lo que está establecido, a lo que ya ha sido calificado, a lo que ya ha sido aprobado, a lo que yo sé que ya voy a evaluar dentro de finalizar mi proceso. Pero para que yo llegue a este punto de proceso en evidencias, ¿qué es lo que me corresponde hacer? Lo que me corresponde hacer es, hasta que yo pueda llegar a este punto, no descartar el proceso continuo y el proceso de retroalimentación, para que al momento en que mi estudiante llegue a este nivel, yo ya esté segura de que va a llegar con un conocimiento no solo mecanizado porque sé que le tengo que dar lo que está establecido en una planificación, sino porque yo ya he despertado en él un aspecto de análisis, un aspecto de valoración propia, un aspecto que lo ha llevado a comprender la temática, pero de una manera funcional, de una manera integral, algo de que yo no puedo decir, mi estudiante se aprendió el concepto, se aprendió la valoración y hasta ahí llegó, ¿verdad? Yo lo que puedo decir es que mi estudiante logró comprender
en un 100% lo que se quería trabajar, pero lo que yo más voy a valorar en esta partecita es que en base a la continuidad y en base a la retroalimentación, ese estudiante pudo asimilar el conocimiento al 100% y sé que es algo que no se le va a olvidar. ¿Por qué? Porque busqué varias estrategias, busqué varias alternativas y busqué herramientas que me faciliten en que mi estudiante pueda tener una adquisición de conocimientos positiva, ¿verdad? Una adquisición de conocimientos donde él pueda entender qué fue lo que yo le estuve dando dentro de clases y que esto se tenga como una forma positiva al proceso que estoy realizando. Ahora, en la evaluación basada en competencias se evalúan 3 dimensiones fundamentales, mismas que se precisan en el proyecto de tuning, y estas 3 valoraciones son la dimensión de conocimiento, la dimensión de saber hacer y una dimensión en competencia. Ashaven menciona 4 dimensiones también dentro de este propósito, y es más, él tiene un objetivo que se puede evaluar en competencias desde 4 puntos de vista. El primero, que se haga una competencia cognitiva, misma que se asocia a la asimilación de conocimientos. La segunda, una competencia funcional, misma que se asocia a la adquisición de destrezas. Una tercera, que es una competencia social que se asocia a la conducta y a las actitudes. Y por último, una autocompetencia que se refiere a la toma de decisiones y una manera creativa para solucionar problemas. Aquí observamos una pirámide, ¿verdad? La pirámide de Miller, que nos permite conocer cuál es el proceso de evaluación en lo que corresponde a la autonomía. El hacer, mostrar cómo lo haría, saber usar el conocimiento y por último, el sabe en cuanto a teoría y conocimiento. Si nosotros nos damos cuenta, es un proceso evaluativo integral, mismo que se centra y se enfoca en puntos realmente relevantes centrados a la necesidad de nuestro estudiante. Como les mencionaba, de nada me sirve saber que yo he cumplido al 100% con mi planificación si de alguna manera mi estudiante no asimiló el conocimiento, si de alguna manera el estudiante simplemente está asistiendo a clases porque sabe que tiene que asistir, y creo y considero que la meta de nosotros no es esa, sino que la meta es que nosotros podamos constatar y verificar que el estudiante asimiló este conocimiento. Así no sea en un 100%, pero sí en un porcentaje que a mí me permita evaluar que está trabajando de una manera favorable, evaluar que está trabajando de una manera significativa que me permita aportar. Saber que yo simplemente no estoy haciendo mi papel de llegar a un aula o de sentarme frente a un computador y dictar mi clase, no. Esto de aquí, este proceso, estas dimensiones, me permite a mí hacer una valoración integral, hacer un proceso de acompañamiento integral. No me voy, me gusta más bien esta partecita y no me puedo cansar de mencionarla, de que nuestro propósito de ahora en adelante es ese, cumplir con un proceso evaluativo y de acompañamiento integral. Miren cómo nos menciona la parte cognitiva, funcional, social y de autocompetencia. Y qué bonito que la de autocompetencia se centre específicamente en esto, en que el estudiante, una vez que llegue a este nivel, una vez que llegue a este punto, se centre en la posibilidad de poder solucionar una problemática, no sin antes haber asociado lo que era el comportamiento, no sin antes haber asociado las destrezas que nosotros queremos lograr con nuestros estudiantes y no sin antes ir analizando cada aspecto conductual y actitudinal que a cada uno de nuestros estudiantes caracteriza. Entonces, para mí es realmente importante que nosotros podamos comprender este proceso que nos va a llevar a hacer un proceso de aprendizaje y evaluativo totalmente diferente al que hemos estado acostumbrados a hacer. Si nosotros nos ponemos a analizar estos puntos y sobre todo nos ponemos a ver cómo hemos venido evaluando anteriormente, creo que sí vamos a identificar ciertos cambios, y estos cambios hasta cierto punto nos van a enseñar de forma positiva que nosotros debemos cambiar y modificar ciertos aspectos. Y si tenemos en cuenta, estos puntos nos van a fortalecer en todos los ámbitos y procesos educativos con los que podamos participar. De mi parte, pues esto ha sido todo por hoy en cuanto a la temática de evaluación de competencias. Fer. Hola, Mafer, yo voy Hola, primero. Benito. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado?
¿Cómo te está Agripada, tratando la vida por Saruma? ¿Todo muy bien? agripadita, enfermita. Oh, no, a cuidarse, tomar mucha vitamina C Ujú. Sí, y tener sobre todo esta actitud muy positiva. Creo que esa es la diferencia entre estar bien, ganarle a nuestras defensas. ujú. Mafer, querida, em, la pregunta es, ¿evaluación por competencias se asemeja en algo a la evaluación por destrezas? ¿Y por qué no? ¿O por qué sí? Ya, evaluación por competencias, pienso yo que sí se asemeja a destrezas, solo que hasta cierto punto las están separando, o sea, como que no les están dando la importancia que debería ser desde este punto. Si yo le digo por competencias, mencioné ya, por ejemplo, la parte actitudinal, la parte conductual, mencioné también este campo que me permite evaluar la asociación de conocimientos en base a un proceso integrativo, a un proceso que ya involucra las destrezas. Entonces, pienso yo que no lo deberíamos separar, sino más bien mantenerlo estrechamente, porque cuando hablamos de una competencia nos estamos enfocando a la parte cognitiva, a la parte funcional, a la parte social y terminamos en una autocompetencia que nos permite evaluar este proceso. Ya, desde mi punto de vista, yo lo relaciono a la parte de competencia y a la parte de destreza, porque dentro de este proceso también se trabajan y se desarrollan las destrezas. Entonces, me quedaría con eso, Vero. ¿Ya? Um, yo tengo otra pregunta, de varias personas que nos están saludando desde Facebook. Y la pregunta es, dice Vivian Catherine, la evaluación nos permite conocer el avance de los estudiantes. ¿Qué pasa con estos estudiantes que no tienen las mismas capacidades? ¿Qué debemos hacer en este caso? Ya. Yo sé que nos permite la evaluación conocer el avance de nuestros estudiantes y sobre todo en aquellos que no tienen la misma capacidad de recepción o que presentan una necesidad educativa asociada o no a la discapacidad. Cuando yo me enfrento a este tipo de problemáticas o de situaciones dentro del aula, yo me enfoco en los tres aspectos de evaluación, en el de proceso de evaluación continua, en el sistemático y en el basado en experiencias. ¿Para qué? Para que a mí me permita evaluar hasta qué nivel está mi estudiante. Una vez que yo logro identificar el nivel en el que se encuentra mi estudiante, comienzo a generar estrategias metodológicas que me permitan trabajar con él el contenido que estoy desarrollando dentro del aula. Pienso que lo más apropiado no es que yo diga voy a trabajar con mis 25 estudiantes, pero con 24 sé que puedo trabajar de forma positiva y con el uno que me queda no, porque no va a asimilar el conocimiento. No, yo igual lo tengo en aula, igual voy trabajando con él. Si él no logra asimilar al 100% mi proceso y de pronto está en un 25 o 30%, finalizando la clase yo me quedo con él unos 15 o 20 minutos y busco una estrategia previamente que me ayude a fortalecer el mismo aprendizaje que yo di en aula. De pronto me toque buscar una herramienta diferente, de pronto me toque buscar varias estrategias de aprendizaje metodológicas para que él logre receptar el conocimiento. Y si yo me quedo con él aparte en estos 15 o 20 o 45 minutos, si el caso lo amerita, o media hora, no le voy a decir me quedé contigo porque no entendiste. No, me quedé contigo porque necesito mostrarte estas herramientas que te van a complementar el proceso de aprendizaje. Me quedé contigo porque quiero enseñarte estas láminas. Me quedé contigo porque quiero que tú recibas un proceso diferente, alternativo, perdón, que complemente lo que yo ya vi con tus compañeritos. Ya, de esa manera yo podría ir trabajando con ellos. Pienso que en este tiempo que estamos trabajando desde la virtualidad, los estudiantes que tienen necesidades educativas nos han sorprendido significativamente, porque a medida de que nosotros como docentes buscamos más estrategias para que ellos aprendan, ellos están asimilando el conocimiento, ellos están trabajando y nosotros sí podemos evaluar. Y créanme que no sé, pues lo hablo por experiencia dentro de que nosotros estamos teniendo en aula y realmente ha sido favorable el proceso porque ya no están sentados en un escritorio viendo lo mismo que estaban viendo dentro de clases, sino que nosotros hemos buscado herramientas que no solo le están sirviendo a él, sino a todo el aula. ¿Ya? Entonces pienso que aquí la parte más importante es que en nosotros se despierte el interés
por buscar estrategias diferentes, herramientas que no solo le van a servir a ese estudiante, sino, insisto, a todos los chicos que están dentro del aula. Entonces, más vale, creo que quien debería empujarse un poquito más desde ese punto de vista seríamos nosotros. Correcto, correcto, Mafer. Una de las cosas más importantes es la innovación educativa que puede presentar el docente. Y aquí tenemos una pregunta maravillosa. Antes voy a hacer un pequeño resumen de lo que entendimos de tu videoconferencia el día de hoy. Asumimos entonces que la evaluación por competencias es una evaluación integral en donde el proceso de análisis de destrezas, de desarrollo cognitivo, de evaluación sistémica, está incluido dentro del proceso. No debemos pensar, por tanto, que si yo solo evalúo una vez a la semana, es suficiente y con eso he cumplido mi temática como docente, sino que debo buscar aquella integralidad que nos ayude a construir de mejor manera la educación. Y me pregunta Morena Riera, que es una excelente compañera que siempre sigue a Poliestudios. Y Morena nos dice, ¿cuáles son los instrumentos que proporcionan mejores resultados? Jime Riera, cuéntanos, Mafer, ¿qué instrumentos podrían proporcionar mejores resultados? Ya, pienso que los instrumentos que en este punto en el que estamos trabajando actualmente generan más resultados son todas las herramientas digitales de complemento a nuestro aprendizaje. Ya, herramientas que nos permiten evaluar, herramientas que nos permiten fortalecer habilidades y destrezas dentro de una de las formaciones que da Poliestudio, que me encanta mucho esta formación. Hay una parte que a nuestros estudiantes les permite crear una herramienta en base al juego, ¿ya? Créanme que los trabajos que los chicos presentan y la herramienta que ellos crean para poder trabajar y evaluar a los estudiantes es muy, muy significativa. En este punto hay una herramienta que permite fortalecer atención, concentración, evalúa conocimientos, permite, por ejemplo, también crear cuentos, ¿ya? Entonces, pienso que en este momento en el que estamos trabajando en un campo totalmente diferente al que no estábamos acostumbrados, una herramienta positiva para poder trabajar, evaluar y fortalecer conocimientos, sin duda, son las herramientas digitales. Y si en algún momento nosotros regresamos a nuestras aulas, de verdad no descarten este proceso. Sé que fue un poquito brusco el cambio, pero si ustedes se inducen un poquito más en averiguar, en investigar y se pueden complementar en estos procesos de herramientas digitales, van a lograr un aprendizaje realmente significativo con los chicos. Despierta mucho el interés, fortalece mucho lo que es atención, concentración, incluso con estudiantes que tienen hiperactividad. Para nosotros ha sido muy significativo todos esos procesos porque nos ha permitido cambiar su estructura y su acompañamiento de aprendizaje en una manera realmente significativa. Entonces, si es que a mí me preguntan qué herramientas utilizaría, realmente me quedo con ese proceso. Ahora, hay instituciones fiscales que están trabajando al 100% con plantillas, que están trabajando con procesos de contención emocional. Y si yo buscara una herramienta para evaluar estos procesos que no me permiten de pronto hacer un proceso al 100% digital, una herramienta que utilizarían en cambio para evaluar ahí es que por lo menos una vez a la semana o dos de preferencia, yo me pueda conectar con mis estudiantes y haga una valoración acerca de lo que están haciendo en sus trabajos. O sea, no, como el viernes les mencionaba, digamos que están haciendo un portafolio. Yo no me quedo solo con saber que están haciendo su portafolio, sino en conocer para qué, por qué tiene de importancia, qué tiene de especial, qué detalles tiene. Y en esa forma yo puedo evaluar varios campos, varios aspectos. Ya no sé si de pronto la mamita le ayudó a hacer el portafolio, pero el estudiante también tiene que conocer para qué es, ¿verdad? Entonces, yo buscara ese tipo de procesos que me permitan conocer en sí cuál ha sido la finalidad de que el estudiante pueda realizar este trabajo. Sé que ha sido realmente un poquito limitante este proceso y más cuando no hay conexión de internet al 100% en todos los estudiantes, pero sí sería un proceso que me permita evaluar hasta cierto punto de que él está asimilando conocimientos, porque yo no puedo decir simplemente lo envío a hacer un trabajo y ya está,
sin que yo pueda analizar y evaluar qué es lo que está aprendiendo, qué es lo que está conociendo, qué está asimilando, qué es lo que está realmente guardando para él. Nuestro proceso de contención emocional dura 8 semanas. Estamos en la 7ª semana, vamos a una 8ª. ¿Y qué va a pasar en una 9ª semana? Si de pronto mi estudiante simplemente se acostumbró a hacer una actividad y de ahí de pronto yo ya no le doy solo esa actividad, sino que ya voy acoplando más, un poquito más de materia, o le cambio la estructura, o de pronto sigo con el proceso de contención emocional. ¿Qué va a pasar cuando ya a mi estudiante se le cambie por completo esa teoría? Sí va a haber un cambio y de pronto, por no haberlo hecho desde ahora e ir cambiando, e ir innovando poco a poco lo que me dan en las plantillas, puede haber como que un pequeño rechazo. Entonces la idea es que nosotros no permitamos eso, sino que poco a poco vayamos implementando estrategias que nos permitan evaluar de forma no al 100%, pero sí en ciertos aspectos que nos permitan acompañar, ¿ya? Y de todas maneras, cuando ya se haga este cambio, no sea brusco para nuestros estudiantes, sino que ellos vayan ingresándose al campo que tienen que ingresar de otro tipo de educación sin ninguna molestia y que en ellos no genere un rechazo, como les estaba diciendo, sino que se vayan acoplando y amoldando poco a poco a los cambios que tenemos que realizar. Una de las cosas importantes, Mafer, y sin duda alguna, es que la educación virtual debe ser constantemente evaluada. Sí. Si no hay evaluación en la educación virtual, el proceso es nulo. Hay muchos errores que han cometido muchos docentes. He visto algunos webinarios donde dicen no evalúen, la educación virtual no se evalúa y eso es mentira. Y eso es mentira y va a traer resultados nefastos, creo yo. ¿Por qué, compañeros? Cuando nosotros evaluamos tenemos un termómetro que nos dice si lo que estamos facilitando de información, de conocimiento, de actividades, de herramientas o estrategias está en realidad funcionando para mi estudiante. Si yo no evalúo, entonces ¿cómo conozco qué es lo que está sucediendo en su entorno y en su vida? Y una de las preguntas que nos hace Fredo Cárdenas dice, María Fernanda, ¿cómo podemos fomentar la autoevaluación desde casa? Qué tema maravilloso, ¿no? Comenzar a dejar al lado este tema de la corrupción, entender la sinceridad de la autoevaluación, de sabernos distintos, de saber que nos equivocamos, de que somos seres humanos y que estamos construyendo nuevas realidades. María Fernanda, cómo asumes tú este proceso? Ya, en cuanto a la autoevaluación, yo mencionaba cuando empezábamos la webinar que en este punto de evaluación de competencias se toman en cuenta 2 aspectos. El primero que se basa en la experiencia propia y el segundo que se basaba en la experiencia de los demás, ¿no es cierto? Yo no dejaba de lado ni descartaba la experiencia de otros compañeros. ¿Por qué? Porque de pronto a mí me puede servir como un escalón o referente para que yo empiece un proceso evaluativo. Pero para que yo logre llegar a un aspecto autoevaluativo, primeramente como docente, pues es necesario que yo todos los días esté constantemente dentro de un proceso investigativo que me permita mejorar, que me permita generar nuevas estrategias, que me permita dar cambios. Porque si yo no me enfoco en este proceso autoevaluativo, pues voy a conformarme a lo que ya está establecido. Y la idea no es esa, la idea es que nosotros vayamos cambiando, vayamos innovando. Si yo como docente puedo generar un proceso de autoevaluación, yo puedo transmitir este mismo proceso en mis estudiantes. ¿Por qué? Porque mis estudiantes van a ver que yo no estoy trabajando con un enfoque mecánico, sino que constantemente me estoy capacitando, me estoy generando nuevas estrategias, me estoy generando nuevas alternativas. Entonces, de esa manera también los empujo a ellos que todos los días estén en un proceso de cambio, ¿ya? Que no se conformen simplemente a lo que está expuesto en un libro, en lo que está expuesto en una plantilla, no, sino que vayamos que vayamos más allá de buscar estrategias que nos permitan hacer fortalecer este proceso educativo. Recordemos que dentro de todo lo que nos ha tocado vivir hoy en día, tenemos como aliados principales a los padres de familia. Y los padres de familia se dan cuenta de todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, yo como mamita puedo decir, esa docente coge, se sienta, da la explicación y se fue.
Y yo no puedo conformarme simplemente a decir eso, sino que yo como docente tengo que transmitir eso, transmitirle la seguridad al padre de familia que aparte de una plantilla, que aparte de la estructura de un libro, estoy buscando estrategias, alternativas, herramientas que me permitan evolucionar constantemente. Al finalizar la clase, yo valoro, yo evalúo, esto estuvo bien, esto estuvo mal, pero ¿por qué? Porque eso se comienza a crear en mí como docente, es una nueva cultura que yo tengo que ir asimilando. ¿Por qué? Porque tengo que ir haciendo cambios significativos y de esta manera yo transmito a mis estudiantes aquello. Hice algo el lunes, ya no lo vuelvo a hacer martes, busqué una estrategia diferente. ¿Por qué? Porque me permití al final del día hacerme un proceso autoevaluativo que me permite cambiar y modificar una estrategia que al siguiente día mi estudiante le va a hacer el mismo proceso autoevaluativo. ¿Por qué? Porque él va a entender de qué manera asimiló el conocimiento el día lunes y de qué manera lo está haciendo el día martes, entonces también se puede hacer una evaluación con el estudiante, pero siempre y cuando yo lo pueda transmitir. Si yo no lo transmito, de nada realmente sirve. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el mismo proceso mecánico que hacía normalmente cuando llegaba al colegio, daba clases, estaba con ellos, dictaba, hacía un ejercicio y se acabó. Y no, la idea no es esa. La idea es que nosotros podamos empezar a tener una visión totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados a hacer y que hoy en día aprovechamos todas las estrategias y alternativas posibles. Créanme que si buscamos dentro de este proceso vamos a encontrar realmente estrategias maravillosas. Y como les decía, hay herramientas que nos permiten hacer un sinnúmero de actividades, pero sí es recomendable que nosotros busquemos la preparación y la formación de las mismas para poder complementar nuestro proceso. Muchísimas gracias, María Fernanda, por tu brillante actuación del día de hoy. Sin lugar a dudas, la conexión que debemos tener desde la pedagogía y desde la tecnología deben estar juntas, no pueden encontrarse separadas. Si no sabemos utilizar la herramienta tecnológica, ni siquiera deberíamos de intentar ponerla a prueba con los estudiantes. Va a Así ser es. de vital importancia, además, construir el conocimiento día a día. Hay una frase muy mía que dice innovar o morir. Es así en la educación virtual. Si usted no innova constantemente, si usted no proporciona nuevas herramientas, el estudiante se termina desgastando. Acordémonos que en la educación virtual, por ejemplo, siempre hay un 40% del abandono de la educación. ¿Cómo se nota el abandono de la educación? El abandono de la educación se nota cuando el estudiante te apaga la cámara, cuando el estudiante está cansado de los webinarios, cuando el estudiante no quiere ya asistir a clase. Entonces, todas estas cosas deben ser tomadas muy en cuenta para luego sí fortalecernos y hacernos una autoevaluación profunda de qué debemos innovar, cómo debemos mejorar para estar siempre en avanzada con nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, Mafer. Les dejamos junto a Fernanda. Fer, ¿estás activa, por favor? Gracias, Fernanda, Nurito. Mafer, muchísimas gracias. Les dejamos junto a María Fernanda, que nos contará el proceso de cómo adquirir esta certificación por 40 horas académicas, que me parece algo maravilloso. El docente tiene que estar innovándose, aprendiendo y desarrollando conocimiento. Muchísimas gracias, Fer, por tu explicación. Muchísimas gracias, Mafer, por tu maravilloso trabajo. Y nos vemos el miércoles entonces. Que te vaya muy bien. Cuídate y toma leche con miel, por favor. Gracias, un saludo. Chao, chao. Gracias, Berito. Gracias, Mafer, por esta espléndida exposición del día de hoy. No se olviden que para que ustedes puedan adquirir su certificación por 40 horas académicas, pueden hacer el depósito por $20 en la cuenta corriente Produbanco 0200 52 35 711 a nombre de Formación Continua Poliestudios por Polinet SA. El número de RUC 179, 274, 174, 2001. No se olviden que esta certificación les sirve para cuando ustedes deseen participar en el concurso de méritos y oposición del Ministerio de Educación. Es una certificación avalada por la Universidad Indoamérica y les va a ser de mucha utilidad. Nos vemos el próximo miércoles con el tema modelos de evaluación educativa. No se lo pueden perder.
Les esperamos a la misma hora, miércoles 6 de la tarde. Muchas gracias.